Bien, el día de ayer hemos comenzado con dos aspectos claves. El primero era el relacionado con el- los regímenes laborales en el Estado peruano, que están en la Constitución, ¿no? Y, y seguimos reseñando muy brevemente el régimen del servicio civil, que es el régimen que se quiere implementar desde hace tiempo ya. No se olviden que Servir fue creado el 2008 y la ley del servicio civil el 2013. Entonces ya es un poquito antiguo, ¿no? Si es del 2008 a la fecha, pues estamos contando ya una cantidad simpática de años. Bueno, ese régimen que establece pues que todo lo demás, regímenes laborales 276, 728, CAS, deberían desaparecer e incorporarse en el nuevo, pero se da la casualidad que es bien difícil porque en la actualidad no tienen ni el 1% de personal en ese régimen, tienen el 0,25 si no me equivoco. Entonces, estamos perdidos. Bien, el día de hoy vamos a tocar dos aspectos importantes. Primero, lo que es gestión de recursos humanos y después algunas herramientas, ¿no? De los aspectos de gestión en recursos humanos. Yo lo que quiero pedirles a ustedes es que para aprovechar esta actividad pueden levantar la mano, pueden pedir, interrumpir y pedir, hacer una pregunta o una opinión. Yo no tengo ningún problema, al contrario. Yo vengo trabajando en esta materia de recursos humanos del régimen laboral público desde los años 74 propiamente. Así que se imagina, me conozco todo esto y podemos tranquilamente pues atender sus consultas, sus pedidos, sus atenciones. Bien, dicho esto, vamos a comenzar entonces con el campo de hoy. Salvo que hubiera alguna pregunta del día de ayer, ninguna. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que correspondiente al día de hoy. Vamos a levantar nuestras láminas, siempre pidiéndoles como un favor muy especial que me ayuden a Sí, Hola, doctor, lo veo perfectamente. ya, ok. Vuelvo a insistirles que en cualquier momento pueden hacer las preguntas, las opiniones que tengan que ver. Vamos a tocar el sistema de gestión de recursos humanos. Y ahí yo las sesiones las registro como módulos. Hoy vamos a tocar el módulo 3 y el módulo 4 y en la sesión última vamos a hacer también dos módulos. En total serían 6 módulos en las 3 sesiones. En esta vamos a ver gestión de recursos humanos. Hay un sistema administrativo de gestión de recursos humanos justamente formado con la normatividad de servir, ¿no? Y la pregunta nos hacemos, ¿qué es este sistema? Este sistema viene a reemplazar a lo que antes existía, que era el sistema de personal. Incluso la Dirección Nacional de Personal estuvo afincada en el Instituto Nacional de Administración Pública, que era la Dirección Nacional de Personal, la cabeza del sistema de personal. Ya siempre se discutía si el término personal, recursos humanos era el más apropiado. Yo creo que por 1970, que yo seguí un curso, me acuerdo, con la OIT, se discutía este tema, ¿no? Y la gente decía, los humanos no somos recursos, los humanos somos otra cosa, etcétera. Entonces, pero al final se llegaba a la conclusión de que los seres humanos somos un fin, pero también somos un medio a través del que se consiguen los fines. El trabajo humano es un recurso. Bueno, y a la fecha queda
recursos humanos. Hay algunos países que no llaman recursos humanos, llaman capital humano, por ejemplo, y otros términos. Bien, aquí en el Perú con Servir hemos acentuado la palabra recursos humanos y lo que vamos a ver es un sistema administrativo para gestionar los recursos humanos. Y se señala que este sistema es un conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades del sector público en la gestión de recursos humanos. Establece, desarrolla y ejecuta la política de Estado respecto al servicio civil. Eso es lo más importante. Y comprende los subsistemas previstos en el decreto legislativo 1023, que es el que tiene que ver con el nacimiento de Servir y sus tareas. Las oficinas de recursos humanos actúan sobre los 7 subsistemas que se van a señalar. Ahora, ¿quiénes integran el sistema? Inicialmente lo integraban solo 3 elementos. Primero comencemos con la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, que es la institución que va a regir, va a normar, va a promover, va a conducir todo lo relacionado al servicio civil. Pero dentro de Servir existe un tribunal que tiene independencia en sus resoluciones, el Tribunal del Servicio Civil, y que se encarga de ver las apelaciones que lleguen, ¿no? Como última instancia administrativa. Ustedes saben que en materia administrativa existe la disposición legal que dice que tiene que haber 2 instancias para resolver un problema. Hay excepciones, ¿no? Entonces, la primera instancia resuelve y la segunda puede corregir o ratificar lo que ha resuelto la primera. Cumplido con la segunda instancia, se acabó ya las instancias administrativas. Ya no se puede apelar más, salvo que se vaya usted a la vía judicial, vía el proceso contencioso administrativo. Porque no se olviden lo que hemos dicho ya, que el Poder Judicial se guarda la función de tutelar a la administración pública en buena cuenta. La puede corregir, le puede modificar sus decisiones si es que encuentra que no están ajustadas a ley. Entonces tenemos que el tribunal es la máxima autoridad para ver 2 casos básicamente, lo que es suspensión y lo que es destitución. Y tenemos también las oficinas de recursos humanos de todas las entidades públicas, ¿no? Y últimamente, digamos últimamente, pues ya tiene 3 años, si no me equivoco, 4, se agregó la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Estos 3 existían y este no existía. Pero ¿qué sucede? Que el Tribunal del Servicio Civil y la Autoridad Nacional de Servicio Civil y Servir comenzaron a meterse en el campo económico a través de un conjunto de interpretaciones que dieron, ¿no? Este, y entonces el Ministerio de Economía y Finanzas cortó por lo sano. En una ley sacaron la disposición de crear la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos dentro del MEF. Esta es una Dirección General del MEF. Y le quitaron al tribunal y a Servir cualquier injerencia en términos económicos. Todo lo que tenga que ver con remuneraciones, compensaciones, pensiones, no les corresponde verlo. ¿Ok? Entonces quedamos así. El sistema ha quedado pues con estas 4 organismos. Vamos a ver. Servir formula, gestiona y evalúa periódicamente la política nacional del servicio civil, establece metodologías, procedimientos e instrumentos, realiza monitoreo de los procesos de gestión de recursos humanos, supervisa a las oficinas de recursos humanos. Miren qué importante, a la supervisa, ¿ok? Recomienda la revisión de decisiones e impone medidas correctivas correspondientes. Pero también puede intervenir en caso que detecte graves irregularidades en la gestión de recursos humanos, principalmente para los procesos de selección. Es ente rector del sistema de gestión de recursos humanos. Y tenemos aquí entonces ahora
a el Tribunal del Servicio Civil, ¿no? Le corresponde resolver las controversias individuales que se susciten al interior del sistema en última instancia administrativa. Quiere decir que después de eso ya no puedes ir a ninguna otra instancia administrativa. No, que me voy al ministerio. No, no te hacen caso. ¿Por qué? Porque ya resolvió servir. ¿Ok? Lo único que te podría quedar es ir al Poder Judicial vía contencioso administrativo, porque el Poder Judicial conserva la potestad de corregir los actos administrativos de las entidades públicas, de la administración pública. Bien, entonces, última instancia en la materia de su competencia, ¿cuáles son? Acá hay cuatro, pero falta una, que se la quitaron. Acceso al servicio civil, todo lo que es concursos, ingreso, etcétera, ¿no? Evaluación y progresión en la carrera, el régimen disciplinario y el término de la relación de trabajo, cuando concluye la relación, ¿no? Lo que antes llamábamos el cese, pues, ¿no? El cese. Y que servir le ha cambiado de nombre y le ha puesto desvinculación. Bueno, aquí había otra competencia, que era eh, opinar, establecer criterios relacionados al aspecto económico. Se lo han quitado, ya no lo tiene. ¿Ok? Entonces, ¿y eso ha pasado a dónde? Al Ministerio de Economía y Finanzas, principalmente. ¿Ok? Y aquí tenemos a las oficinas de recursos humanos, pues de cada entidad pública. En cada entidad pública existe una oficina, un área que se encarga de la gestión de recursos humanos. ¿Ok? A veces no se llaman de recursos humanos, se llaman del capital humano, del potencial humano, etcétera. Pero son las oficinas de gestión de recursos humanos. Les toca ejecutar e implementar las disposiciones e instrumentos de gestión establecidos por Servir y por la propia entidad. Formular lineamientos y políticas para el desarrollo del plan de gestión de personas y el óptimo funcionamiento del sistema. ¿Ok? Ahí hemos resumido lo más importante de lo que les corresponde. Y a la nueva, a esta que se acuerdan que le he mencionado aquí, a esta cuarta, ¿no? La Dirección General de Recursos Humanos. La gestión fiscal de los recursos humanos está a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, que está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Se define como la evaluación y validación de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público y la administración de registro de dichos ingresos con transparencia, legalidad, eficiencia, eficacia. Tiene por finalidad contribuir a la asignación y utilización eficiente de dichos ingresos a través de la implementación de la planilla única de pago y de otros instrumentos garantizando la sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal. Entonces, la Dirección General tiene que ver con todos los ingresos que perciben los trabajadores públicos, ¿no? Y asimismo tratar de orientarse a que haya pues transparencia, legalidad, etcétera, y buscar la implementación de la planilla única de pago, que haya una sola planilla para todo el sector público. Porque en la actualidad, y antes era peor, llegó un momento que habían 400 rubros de pago. Por supuesto, no los 400 en una sola entidad, sino en diferentes entidades se creaban rubros de pago. Y entonces había que comprimirlos para estandarizarlos. Y esa es la tarea que tiene esta gerencia fiscal también. Digamos que tiene dos tareas, ¿no? Hasta tres, pero vamos por dos. La primera es tratar de que todo se funcione a través de la planilla de pagos. Y la segunda, a través de la planilla de pagos, controlar, ¿no es cierto? La creación de plazas, de puestos para que sean ocupados. Por eso que cuando te autoriza la planilla de pago, te autoriza lo que puedes contratar. Más allá no deberías poder contratar. Por eso también que las entidades le han sacado la vuelta. Pues, como no pueden contratar vía planilla, contratan vía locación de servicios. Los principios que tiene la gestión fiscal de los recursos humanos son bien sencillos, ¿no?
disciplina administrativa, ¿no? Uso de fondos públicos que implique en materia de ingreso correspondiente a los recursos humanos debe encontrarse previsto normativamente. Es decir, que no se puede pagar si es que no está previsto el gasto, en este caso, como ingresos que van a percibir los trabajadores. Exclusividad, mire, esto es importante, ¿eh? Competencia exclusiva y excluyente de la Dirección General, ¿no? Para emitir opinión vinculante, ¿ah? Vinculante es que crea obligación, ¿no? En materia de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público, así como para desarrollar normas sobre dicha materia en lo que corresponda. Esto es importante, ¿no? Primero tiene la competencia exclusiva y excluyente. Excluyente quiere decir nadie se mete, no te metas, este es mi campo. Y segundo, que lo que decida esta dirección general es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que obliga a que se cumpla, ¿ok? Y la gestión adecuada, las entidades respeten la política de gasto público vinculada a los fines del Estado, siendo ejecutadas mediante una gestión adecuada de los fondos públicos, orientados a resultados de eficiencia, eficacia, economía, etcétera. ¿Ok? Es importante esta oficina que se crea, ¿no? Y se acuerdan que ayer en algún momento comenté sobre el tránsito al servicio civil, que era lo que nos planteaba la ley propiamente, ¿no? Nos decía que estamos en un conjunto de regímenes laborales distintos, 276, 728, CAS y otros, y que lo que deberíamos hacer es transitar por esta escalera hasta llegar al cielo, a llegar al nuevo régimen del servicio civil, en el cual íbamos a tener muchísimos beneficios y debería ser básicamente un régimen meritocrático. Entonces, ¿se acuerdan que le dije que la primera etapa era la preparación que tenía tres partes, les dije, ¿no? Conformar la comisión de tránsito. Segundo, capacitar a los trabajadores para que conozcan la ley del servicio civil. Y tercero, digamos, estudiar las normas que hubiera emitido Servil. Yo he participado en la capacitación de entidades, entre ellas el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas contrató a la Universidad San Martín de Porres y la universidad me envió a mí para desarrollar talleres. Yo desarrollé 4 talleres para grupos del ministerio, en la cual se les explicaba la ley como parte de esta etapa, ¿no? Que todos conocieran la ley. Segunda etapa, situación, análisis situacional. Aquí les dije que había tres cosas básicamente, ¿no? Primero, el mapeo de puestos, ¿no es cierto? Ver cuáles son los puestos que existen actualmente, hacer un inventario de puestos. Es como si yo ingreso a un almacén y voy a hacer un inventario de lo que hay. En este caso, ingreso a la entidad pública y hago un inventario de puestos que le llaman mapeo de puestos. Segunda cosa que había que hacer, el mapeo de procesos, ¿no es cierto? Ya les expliqué ayer lo que es un proceso en términos horizontales, pero ¿cuáles son los procesos de la entidad? Y tercero, hacer un análisis tanto del mapeo de puestos como del mapeo de procesos para identificar algunos oportunidades de mejora que tuviera la institución. En otras palabras, un plan para mejorar. Si tengo esto, he cumplido la segunda etapa. Ahora, como todo se ha hecho tan difícil para servir, Servir ha optado por considerar que cuando se termina la segunda etapa y se presente el mapeo de puestos, el mapeo de procesos y también el informe de identificación de oportunidades de mejora, Servir le saca una resolución de tránsito. Le reconoce a la entidad que ya está en tránsito al servicio civil. Hay más de 100, 120, 140, creo, entidades que están en tránsito, pero es simplemente porque han llegado al segundo nivel. Ahora, en muchos casos se han hecho pues, los mapeos de puestos contratados por una consultora. Pero ¿qué ha sucedido? Que después de la pandemia muchos de estos mapeos de puestos han quedado desfasados. Bueno, es otro problema. La tercera etapa, ¿cuál era? Para llegar al nuevo régimen. A ver, ya ahí
había tres o cuatro cosas que hacer, ¿no es cierto? Este, una era que si había necesidad, se reestructuraba el ROF, así como algunos procesos. ¿De dónde venía eso? De esta propuesta de oportunidades de mejora. Segundo, establecer los puestos necesarios a través de un estudio de dotación. El estudio de dotación era un estudio para determinar cuánto personal necesito realmente. En el sector privado, cuando se hace estudio de dotación, a veces es un poco fatal, ¿ah? Porque la institución tiene 600 trabajadores y después el estudio requiere solo 400. Bueno, en el sector público la idea era que se determine con cuántos puestos funciona bien la entidad. Eso ha sido un fracaso, un fracaso. No se ha permitido. Y pero sin embargo, Servir considera que eso puede ser sustituido con una declaratoria de los puestos que se necesitan para la entidad. Bueno, y lo más importante ya en esta tercera etapa era hacer los perfiles de los puestos. Es decir, detallar cuáles son las funciones, los requisitos, el objetivo de cada puesto, de tal manera que tengamos en una hoja lo que es los requisitos y funciones del puesto. ¿Ok? Basado en eso, también se nos pedía otra cosa, que estos perfiles se integren pues en un manual y que luego se les valorice, se les ponga cuánto costaría cada puesto al año. Para esto, creo que les comenté también ayer, el Ministerio de Economía y Finanzas había establecido ya una metodología para cuantificar el valor de cada puesto. Si es que tengo eso, miren, a ver, ¿qué tengo? Tengo el puesto, tengo su costo anual, la valorización. Eso lo voy a basear en un cuadro que le llaman, ¿no? El cuadro de puesto de la entidad, que vendría a sustituir al actual CAP, cuadro para asignación de personal que contiene cargos, y al actual PAP, presupuesto analítico de personal que contiene plazas. Eliminados estos, quien sustituye todo eso sería el cuadro de puesto de la entidad, donde están los puestos y el valor que tienen en el año. Vamos a ver esto más adelante. Si me aprueban este cuadro de puesto de la entidad, el MEF y servir, entonces puedo pasar a la cuarta etapa, que sería ya la implementación, realizar concursos. ¿Por qué? Porque no es que todo el mundo pasa automáticamente, no, tiene que haber concursos para ver quiénes ingresan a un nuevo régimen y quiénes no. ¿Ok? Entonces, una vez que se haga el concurso, se puede comenzar a implementar el nuevo régimen del servicio civil. Estas son las actividades de tránsito, básicamente, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Que como esto se hizo tan engorroso, tan dificultoso, ¿no? Eh, el año 2021, Servir modifica las reglas, ¿no? Y señala las etapas del tránsito nuevas. Y hay tres etapas. Primero, hacer un análisis situacional de los recursos humanos, el mapeo de puestos, etcétera, ¿no? ¿Ok? Lo segundo es la propuesta de reorganización de la estructura de recursos humanos, una estructura más sostenida en un informe de determinación de dotación de la entidad, que garantice un equilibrio y sostenibilidad presupuestal, detallada en un manual de perfil de puestos y la aprobación del manual de perfil de puestos por la entidad. Por el titular, reemplazaría al clasificador de cargos y al manual de organización y funciones. Entonces, la segunda etapa es bien sencilla, ¿no? A ver, ¿cuál es la estructura de recursos humanos? Hemos hecho el estudio de dotación y nos dice que tanta gente, tantos puestos necesitamos y pierde vigencia, pues, el clasificador de cargos y el presupuesto analítico personal, porque vamos a valorar cada puesto. En la etapa 3 valorizamos los puestos. La entidad valoriza los puestos bajo régimen de servicio, elabora
la propuesta de cuadro de puesto de la entidad y el plan de implementación y un registro de contratación directa. La última aprueba la propuesta del cuadro de puesto, con lo que acredita un nivel de avance significativo, solicitando a servir el otorgamiento de la resolución de inciso del proceso, inicio del proceso de implementación. Si se aprueba el cuadro de puesto de la entidad, tanto por servir como por el MEF, ¿no? Se procede pues ya a convocar los concursos. Hay un procedimiento simplificado para las entidades que fueron creadas después del 2014. Bueno, yo diría creadas o recreadas, porque hay varias entidades que cambiaron con una ley, se les dio más atribuciones, etcétera. No son pocas, ¿eh? Son un buen número. Tenemos INACAL, tenemos SUSALUD, tenemos SUNEDU, tenemos etcétera, ¿no? Bueno, ahí dicen que el procedimiento es mucho más sencillo. Corresponde a entidades eh, que que entraron en funcionamiento propiamente en 2014 y años posteriores. La etapa 1 ahí, presupuesta reorganización respecto a la estructura de los recursos humanos. La entidad procede a, según lo dispuesto en la etapa 1 del procedimiento regular, y obtiene un informe de determinación de la dotación de la entidad y un manual de perfil de puesto con opinión favorable de servir. Entonces acá hay que proponer qué estructura de puesto tenemos y hacer el manual de perfil de puestos. Luego, valorizar los puestos, ¿no? Y elaborar el cuadro de puesto de la entidad. Si tiene la opinión de servir y el MEF, ya estamos adentro, ¿no? Ok, esto era lo que se decía que era el tránsito rápido. Y ahí tiene los anexos y campos para el llenado de la matriz de proceso de tránsito, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene usted recolección y sistematización de puestos, el campo, naturaleza, el órgano, ¿no? El número. Aquí es la clasificación de la naturaleza del órgano dispuesto en el ROFIMOC, de corresponder dicha clasificación puede ser alta dirección, asesoramiento, etcétera. El órgano, la unión orgánica, ¿se acuerdan? Órgano es, por ejemplo, la dirección general. Unión orgánica es la dirección que depende de la dirección general, ¿no es cierto? Nombre del puesto, régimen laboral, cantidad de ocupantes. Aquí también tenemos que considerar algo. Hay el puesto, ¿no es cierto?, que puede ser chofer, y las posiciones. Puede haber 7 choferes, pero un solo puesto. La descripción de chofer, por ejemplo, ¿no es cierto? Muy bien. Acá tenemos que decir cuál es el nombre el nombre del puesto, ¿no? Y el régimen laboral y cantidad de ocupados. Ahí, digamos, pues, que hay 7, ¿no? Ingreso mensual bruto, funciones principales, algunos comentarios, grupo y nivel categoría. Esto es lo que nos piden en las secciones para el llenado de la matriz de proceso de tránsito. Ahí tenemos otro más, ¿no? La naturaleza, el órgano, la unión orgánica, el grupo, el nivel, etcétera. Y luego viene la determinación de roles de los puestos directivos de la entidad, ¿no? La alta dirección, la línea consultiva, apoyo, asesoramiento, línea consultivo y apoyo, asesoramiento. Y aquí tienen ustedes donde dice FP, funcionario público en el ministerio, ¿no es cierto? PE, directivo político, estratégico. E, directivo estratégico. OE, directivo operativo estratégico. Y sea servidor civil de carrera. Entonces, usted clasifica con esta categoría todos los puestos de la entidad. ¿Ok? Hay una directiva para determinar la dotación que se dio el año 2021, ¿no? Y la norma derogó varias disposiciones anteriores y las disposiciones específicas eran determinarles la dotación. El término dotación va a hacer referencia a cuántos puestos necesito para que funcione bien la entidad. ¿De acuerdo? Recolección y sistematización de datos, análisis de información de cargos, puestos, plazas y ocupantes, y propuesta de estructuras de recursos humanos.
Ahí es donde podríamos nosotros pedir cambios. ¿Por qué? Porque producto, en teoría por lo menos, producto del trabajo anterior, hemos identificado si es que este, hay pues duplicación de funciones en algunos puestos. Y entonces lo que vamos a hacer es proponer fusión de puestos, ¿no? O eliminación de algunos puestos. También podría darse el caso de la creación de algunos puestos, principalmente los tecnológicos, no vinculados a los avances de la ciencia. Todo esto nos va a dar una propuesta de estructura de recursos humanos y luego revisión y opinión sobre el informe de determinación de dotación de personal. ¿Ok? La ley del servicio civil en su artículo 128 no establece que servir en coordinación con el MEF emitirá la directiva para la elaboración del cuadro de puesto de la entidad por las entidades, lo cual es de obligatorio cumplimiento bajo responsabilidad del titular de la entidad. Esta metodología ya se emitió. En la aprobación del cuadro de puesto de la entidad, Servir y MEF tienen las siguientes responsabilidades. Servir da la conformidad sobre los aspectos relacionados al número de puestos y posiciones de cada entidad y sus modificaciones. Y el MEF valida la asignación presupuestal para los puestos aprobados. En otras palabras, Servir da la conformidad técnica, pero quien paga la cuenta es el MEF. Y ahí viene el problema, porque el MEF no ha querido pagar. Por lo tanto, bloquea. También hay una disposición complementaria que dice que la propuesta del CPE aprobada por el titular de la entidad que se encuentra en proceso de evaluación por servir al MEF se rige hasta su aprobación por el Consejo Directivo por los criterios y condiciones establecidas en una directiva, ¿no es cierto? Eh, para la gestión de la administración de puestos y evaluación y aprobación del cuadro de puestos de la entidad. Acá está la norma que orienta cómo hacer el cuadro de puestos de la entidad. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque vamos a entrar ya al sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Este ha sido la parte introductoria. Bueno, Servir plantea un sistema administrativo de gestión de recursos humanos propiamente. ¿Ok? Ese sistema establece, desarrolla y ejecuta la política del Estado respecto al servicio civil a través del conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas por las entidades del sector público en la gestión de los recursos humanos. Como ustedes se van a dar cuenta, siempre se refieren al servicio civil, no a la carrera pública. Ojo, servicio civil no existe en la Constitución nuestra. Carrera pública sí, función pública también. ¿Ok? Muy bien. Este sería el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que señaló 7 subsistemas? Ahí están, pues. Este, este sistema marcaría la cancha en la cual va a jugar recursos humanos. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los campos que tiene que tomar? Hay campos nuevos. Por ejemplo, comunicación interna, me voy al último. Este campo antes estaba en lo que llamaban las oficinas de comunicación institucional, que tenía que ver tanto la comunicación interna como externa. Ahora no. La comunicación interna pasa a recursos humanos y la comunicación externa pasa a lo que generalmente crean una oficina de comunicación corporativa hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, le dan nuevos campos y mayor importancia a la gestión de recursos humanos. Así tenemos la planificación de políticas de recursos humanos se ve expresar en 2 procesos menores: estrategia, políticas y procedimientos y planificación de recursos humanos. Organización del trabajo y su distribución, diseño de los puestos, administración de los puestos. Gestión del empleo, gestión de la incorporación y administración de personas.
Gestión del rendimiento, evaluación del desempeño y productos esperados de esa evaluación. Gestión de la compensación. Servir, si algo se caracteriza es porque le ha cambiado el nombre a todas las cosas. Ya no hay remuneración, ahora es compensación económica. Por eso habla de gestión de la compensación, ¿no? Ya no hay cese, ahora es desvinculación. Ya no hay cargos, ahora son puestos. Entonces, eh, pienso que en la cabeza de quienes hacen esto, consideran que cambiar el nombre cambia la realidad, pero no es así. Bien, tenemos la gestión de la compensación, administración de compensaciones y administración de pensiones. Hasta hace poco las entidades todavía administraban pensiones, particularmente la 1990 y la 2530, pero ya salió una disposición que trasladen los requerimientos de pensiones a la ONP, excepto algunas entidades que se han quedado con el pago de la 2530, como es Salud. Salud paga a sus pensionistas 2530 directamente. Muy bien, gestión de desarrollo y capacitación, capacitación y progresión en la carrera, y el séptimo que tiene 5 procesos, relaciones laborales individuales y colectivas. ¿No? Es bien grande esto. Seguridad y salud en el trabajo, bienestar social, cultura y clima organizacional y comunicación interna. Quizá lo podemos ver mejor en este cuadrito. A ver, ahí están los 7 subsistemas. ¿Sí? Planificación de políticas de recursos humanos que tenía 2 procesos: estrategias políticas y procedimiento y planificación. Organización del trabajo y su distribución, que tiene que ver con el diseño de puestos y la administración de puestos. Todo lo que es diseñar los puestos, hacer los perfiles de puestos, manejar los perfiles de puestos, actualizar los perfiles de puestos, valorizar los perfiles de puestos en esta parte. La gestión del empleo, ¿no? Que tendría 2 aspectos: gestión de la incorporación y administración de personas. Gestión de la incorporación tendría que ver con la selección, es decir, los concursos de evaluación y selección de personal. Tendría que ver con la vinculación, es decir, la firma de contratos, ¿no es cierto? Así le llama ese tipo de vinculación o desvinculación, ¿no? La firma de contratos o resoluciones que designan o nombran al personal. Periodo de prueba. El periodo de prueba es la última oportunidad que tiene la entidad para valorar si a quien han seleccionado vale la pena o no. Después de que el aspirante a trabajador pasa todas las pruebas, le hacen pruebas, por ejemplo, entrevista personal, psicotécnico, todo lo que tengan que hacer, aprobó todo y es declarado ganador, pasa a trabajar bajo la orden de un jefe, pero ese jefe tiene también una responsabilidad. Al final del periodo de prueba, que puede ser de 3 a 6 meses, emitir un informe donde dice: este señor debe quedarse porque calza con el puesto. O puede decir que no, que este señor no cubre las expectativas. Y entonces se corta el vínculo y se va. Es el periodo de prueba. Es el último ratio, la última oportunidad para poder valorar si quien ha sido seleccionado debe quedarse o no debe quedarse. El periodo de prueba. Y tenemos la administración de legajos. Servir ha emitido una norma acerca de la administración de legajos. El legajo es importante porque son los documentos del trabajador que se encuentran en cada carpeta, ¿no? Ahora, esos documentos tienen que ser reservados, no pueden ser aireados públicamente. Y tal es así incluso que la tendencia es automatizarlos, es decir, a escanear todos los documentos, y cuando se hace una consulta se hace a documentos escaneados. Este control de asistencia, ¿no? Que tiene varias formas. Antes era pues firmar, ahora es en muchos casos acercar los ojos para que le tomen el iris, y
conforme va avanzando la tecnología, el registro de ingreso de personal se va haciendo más sofisticado, más sencillo también, ¿no? Y luego el desplazamiento. Desplazamiento hemos dicho que es destaque de personal, a ver, cuando a una persona la mandan en comisión de servicio, etcétera, ¿no? Y procedimiento disciplinario. Este es clave, muy importante. Lo vamos a ver probablemente, creo, mañana en alguna parte de lo que vamos a tocar, perdón, el jueves, ¿no? Es el procedimiento con el cual se puede sancionar a un trabajador, ¿ok? En caso que hubiera cometido una falta, por supuesto. Y también tenemos la desvinculación, es decir, el cese, en hablando en castellano, ¿no? Cese. Y tenemos también otro proceso que es gestión de la compensación. Ya lo vimos, administración de la compensación, administración de pensiones. Tenemos gestión del rendimiento, que es la evaluación del desempeño. Esto es importante porque la gestión de recursos humanos solo va a cambiar cuando haya una evaluación del desempeño y el trabajador debe saber que va a ser evaluado. Ahora, según la norma, si un trabajador es evaluado negativamente 2 veces, se le desvincula. No se le estaría sancionando, simplemente se estaría constatando que no tiene capacidad para trabajar. ¿Ok? Muy bien. Gestión del desarrollo y capacitación, capacitación y progresión en la carrera. ¿No es cierto? Capacitación es una forma, pues, de educación vinculada al trabajo, ¿no? Y progresión en la carrera es la posibilidad de desplazarse a otros puestos con mayor responsabilidad y remuneración. Y la gestión de relaciones humanas y sociales, hay relaciones laborales individuales y colectivas. Ahí, este es un campo grande, ¿eh? Porque tiene que ver, a ver, los derechos del trabajador que se expresan en las relaciones laborales individuales, pero también los derechos colectivos, como son negociación, sindicalización, huelga. Entonces, este es un área muy importante que tiene que ver. En cuanto a seguridad y salud en el trabajo, hay toda una normativa para que se instale en cada entidad un sistema de seguridad y salud en el trabajo que prevea los riesgos en los cuales pueden incurrir los trabajadores a través de su desempeño. ¿Ok? Y también tenemos bienestar social, vinculado a poder brindar condiciones de trabajo mejores, tanto para el trabajador como para su familia, ¿no? Por ejemplo, poner de repente un médico que atienda a los trabajadores, pero que también atienda a los familiares, ¿no es cierto? Darles un conjunto de canastas alimenticias a los trabajadores, por ejemplo, ¿no? No solamente tiene que ver con el trabajador, sino con la extensión de su familia. Y finalmente, perdón, los dos últimos, cultura y clima. Cultura y clima no son lo mismo. La cultura son los principios, los valores básicos como columnas que sostienen el edificio. ¿Ok? Esa es la cultura. Y que genera conductas y comportamientos en el trabajo. El clima es cómo el trabajador percibe las relaciones, ¿no es cierto? Es una percepción más que una realidad. Las dos cosas tienen que ser manejadas para orientar que el trabajador aporte positivamente al trabajo. Y tenemos también la comunicación interna que ya les expliqué, que se refiere, ¿a qué se refiere? Se refiere a cómo permitir o impulsar que se interactúe internamente, ¿no es cierto? El chisme es el destructor de la cohesión, pero si hay comunicación interna fuerte, fluida, el chisme queda fuera. Bueno, tenemos también entonces ahora que ver los sistemas. Primero, planificación de políticas de recursos humanos. Vamos a ver. Es el que permite organizar la gestión interna de recursos humanos en congruencia con los objetivos estratégicos de la entidad. Permite definir las políticas directivas y lineamientos propios de la entidad con una visión integral en temas relacionados con recursos humanos. Tiene dos grandes procesos: estrategias políticas y procedimientos, ¿no? Acá hay que definir la estrategia de las oficinas de recursos humanos,
sus políticas, procedimientos, el plan de gestión, el plan de trabajo, ¿no? Del área de recursos humanos, así como también comprende la recopilación de información de la gestión de oficinas de recursos humanos para lograr y presentar informes de indicadores que permitan identificar el estado actual de las acciones realizadas por la oficina. Es decir, acá hay dos cosas, el plan de trabajo y también trabajar indicadores en los procesos para monitorear. ¿Cuáles son los productos que se esperan? A ver, políticas y procedimientos internos definidos, plan de gestión de personas, es el plan de trabajo, pero también el reglamento interno de servidores civiles. Un reglamento que, como lo vamos a ver más adelante, es el reglamento interno de trabajo, donde están las reglas que tienen que seguirse para el desempeño del trabajo por los servidores. También el presupuesto anual de recursos humanos, ¿no? El cuadro de indicadores de gestión, entre otros. Entonces, esta es la primera parte de este proceso. La segunda parte es planificación de recursos humanos. Comprende la planificación de las necesidades reales del personal para cubrir los requerimientos durante el periodo programado, generando los documentos de gestión correspondientes. ¿Qué productos se espera? Informe de análisis de la necesidad personal, mapeo de puestos y la dotación. Es decir, qué puestos necesitamos, si los tenemos en la empresa y si no, o en la institución, ver el mecanismo para incorporar gente nueva. ¿Qué puesto no necesitamos? Y si hay una vacante, pues no la cubrimos porque no se necesita. El segundo proceso grande, el subsistema de organización del trabajo, define las características y condiciones de ejercicio de las funciones, así como los requisitos de idoneidad de las personas llamadas a desempeñarlas. Ahí tenemos dos grandes rubros, ¿no? Perfiles de puestos, que sería el diseño de los puestos, descripción y análisis de los puestos. Vamos a ver más adelante cómo se diseñan los puestos, por favor. ¿Qué se espera ahí? La valorización de puestos y la consolidación de la información para la actualidad de los productos esperados. Entonces, aquí hay que diseñar los puestos y administrar los puestos. Y nos va a permitir construir el cuadro de puestos de la entidad. Matriz de valorización de puestos y cuadro de puestos de la entidad. El tercero, su sistema de gestión del empleo. Este es uno de los más grandes, si no me equivoco, ¿no? Subsistema de gestión. Incorpora el conjunto de políticas y prácticas de personal destinadas a gestionar los flujos de los servidores civiles en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, desde la incorporación hasta la desvinculación. Y ahí tenemos, a ver, gestión de la incorporación. ¿Se acuerdan que teníamos esto acá? A ver, un segundito. Aquí, ¿no? Gestión de la incorporación. ¿Qué va a tener gestión de la incorporación? Selección, vinculación, inducción y periodo de prueba. Pero gestión del empleo también tiene administración de personal, que tiene todo esto, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, muy bien. Gestión de la incorporación. Comprende la gestión de las normas, procedimientos y herramientas referenciales referentes al acceso y adecuación de los servidores al puesto de trabajo y a la entidad. 4 procesos menores. Selección, ¿no? Acá es buscar al personal, la búsqueda del personal y luego el concurso, ¿no? Para seleccionar lo mejor para el puesto, pero todo sobre la base del mérito e igualdad de oportunidades. ¿Qué se espera? Las bases de los concursos de selección, los avisos de convocatoria, las relaciones de candidatos según etapas, ¿no? Y finalmente la presentación de los ganadores. Vinculación sería mediante el cual se formaliza el inicio del vínculo, es decir, el contrato o la resolución de nombramiento, ya con el personal que ha sido el ganador del concurso. Aquí se espera contratos y resoluciones. Ahora, gestión de la incorporación. ¿Qué esperamos aquí? Algunas cositas como inducción. La inducción es el proceso a través del cual eh, se socializa al trabajador que ingresa para que conozca la empresa, conozca a los trabajadores
y se encuentre en un mejor ambiente, ¿no es cierto? Ahí hay que hacer planes de inducción y registro de las inducciones. El periodo de prueba, ya les expliqué, creo, pero vamos a repetirlo, es Profesor, una un consulta. plazo en el cual, ¿sí? ¿La inducción no viene a ser como una introducción? Lo que es en la empresa, lo que se dedica a la empresa, cuáles son sus áreas, cuáles son sus propósitos y todo ello, ¿eso Claro. podría ser la inducción? Sí, la inducción es un proceso a través del cual socializamos al trabajador. Y ahí podemos hacerle un taller o podemos hacer un video también. Yo he manejado la inducción en la entidad donde era yo la segunda autoridad y hacíamos una reunión cada 2 meses con los nuevos, los que habían ingresado. En esa reunión, el jefe de planificación les explicaba los planes, los objetivos de la institución. Luego se explicaba también la organización de la entidad, ¿no es cierto? El área de recursos humanos explicaba el reglamento de trabajo, es decir, le daba toda la información posible. Al final de la reunión, yo me paraba y salía adelante y decía, esta institución se ha creado para servir a los ciudadanos, al pueblo peruano. Ustedes bienvenidos porque nos van a ayudar en esa tarea tan hermosa de dedicar nuestro trabajo a nuestro pueblo. Y luego llamaba a uno por uno y le ponía un pin, un solapero aquí, donde le decía, bienvenido, ahora sabemos que contando con tu apoyo vamos a poder trabajar mejor. A todos y cada uno. Aparte de esos recursos humanos, pues les daba carpetas de documentos donde estaba el reglamento de trabajo y una serie de cosas. Es, Profesor, es un proceso de inducción. ya, sí, ¿Sí? una consulta. ¿Es necesario darle o sea, en este caso sería la bienvenida, indicarle todo el procedimiento y hacerle, en este caso, bueno, yo cuando trabajaba en el área en asistente de recursos humanos, yo le decía, no, ya hacía todo el proceso de selección, todo y decía, le decía, bienvenido a nuestra, ¿no? A nuestra empresa por trabajar. Entonces, le hacía valorar su trabajo en la empresa y le reformaba que su trabajo era importante para nosotros. Por supuesto. Es indispensable hacer eso? Yo creo que es necesario. ¿Por qué? Ya, Porque si no tienes gente que llega a la empresa y está como cuyo en tómbola. Tú has visto un cuycito cuando está en una tómbola, le ponen un montón de cajas, ¿no? Y de el cuy acuerdo. el cuy no sabe cuál entrar. Mm, Imagínate un trabajador que no sabe nada. Lo y metes a trabajar en esas y palabras que yo le daba esa confianza. Obvio que es con respeto, ¿no? Con respeto de una jerarquía de que yo soy la asistente de recursos humanos y él era el empleado, el trabajador, el colaborador en este caso, o trabajador, y siempre con respeto, pero le daba una confianza que él era importante para nosotros. claro, y hay que inducirlo para qué, para que colabore mejor, para que se sienta parte del equipo, parte de la empresa. Es importante. Correcto. Entonces, es la inducción, ¿no? Ahora, el periodo de prueba es un espacio en el cual un jefe valora el trabajo del que ha ingresado y si el trabajo no le satisface, pues hace el informe y se corta el vínculo, ¿no es cierto? Pero si le satisface, continúa trabajando ya quedándose aceptado, ¿ok? Una consulta. En este periodo de prueba, ¿es indispensable poner un tiempo límite de un mes, 2 meses, 3 meses? El tiempo que esté en la ley es entre 3 y 6 meses, Ah, ya, 3 y 6, correcto. ¿de acuerdo? Dependiendo de algunas condiciones y características, ¿ah? Y Oye, este periodo de prueba, otra consulta, este periodo de prueba también está especificado, puede estar especificado en el contrato. no, está en la ley. Ya, Si ya. quieres, los repites en el contrato. Ah, correcto. Lo puedo yo especificar, por ejemplo, no, si en el periodo, estás con un periodo de prueba de 3 meses, si en este Sería lado, mejor si se lo especificas en el contrato, pero eh, yo, perfecto. yo diría que no hay necesidad porque está en la ley. No, ah, ya, correcto, correcto, Y tú correcto. sabes que hay un principio de legalidad que dice que sí,
hay una ley que se ha publicado, una norma, tú tienes que darla por conocida, así no la conozcas, ¿ah? Ya, Y tú no puedes decir, no, yo no conocía, ¿no? Señor, si es público, se ha publicado en el peruano. correcto. Ya. Bien, administración de personas. Ahí comprende administración de legajos. Creo que les dije que hay una norma para el manejo más técnico de los legajos, Ujú, ¿no? Y bueno, la tendencia es hacerlos digital, virtuales, ¿no es correcto. cierto? Por varias razones, incluso por seguridad. Yo conozco el caso yo cuando estuve en una institución como asesor, me enteré de un señor que había pedido su legajo y se había comido 3 hojas, se las había comido. 3 hojas que le permitieron a él pedir un beneficio que no le correspondía ya porque ya se lo habían dado, pero no constaba, pues. Ya. Entonces, hay gente que a veces pide legajo para destruir algunas partes. Entonces, Mm, la tendencia es a que quieres el legajo, quieres ver tu legajo, muy bien, correcto. siéntate acá, te vamos a habilitar para que Pero, lo veas claro, virtualmente. es exacto, pero en PDT, pero también puede ser en físico, porque yo tengo esa manera de que tener todo en físico y también en PDT de acuerdo en sus carpetas. Bueno, yo he trabajado en recursos humanos también y la tendencia es que vaya a lo digital. Ah, ya, pero ¿y en físico también es indispensable o es un poco opcional? Perdón, ¿El tener el sí, legajo en físico es opcionable o es un poco, perdón, es indispensable o es un poco opcional? perdón, que tengas el legajo físico, lo puedes tener en un área, lo puedes tener, Perfecto. ¿no? Pero Ya, no ya. estar manoseando. No, 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 claro, ¿Por claro, qué? está Porque ya lo tienes digital para perfecto. lo Ujú. correspondiente. Claro, pero yo lo tenía, como les digo, en cada carpeta del diagnóstico físico de cada trabajador en su carpeta. Entonces, yo, bueno, mi manera de trabajar en administración era de tener en físico y en tener en digital. Lo digital era importante, obvio, pero también en el legajo físico, porque si por A o por B un gerente o el administrador me solicitaba, no, hey, alcánzame por favor el legajo completo, y estaban en reunión. Yo no, ahí está en el DIP y él deseaba leer, entonces decía, tomé en físico y le daba, ¿no? Obvio que era así. A mí me ¿Estaría parece bien que o no? ya no debes trabajar con físicos. Ya no, correcto, correcto, ya. Ahora, ojo, incluso en materia de archivos Ujú. hay legislación que te permite destruir el archivo físico siempre y cuando el notario te haya certificado el digital. Ya, ya, ya. Hay varias opciones, pero vuelvo a decir, la tendencia es a manejar archivos digitales, Ujú. porque incluso es hasta sucio el legajo, Mm. es propicio a la humedad, a los hongos. Ah, ya, ya. Bueno. Agarra un legajo viejo y vas a ver que después te vas a ir a la casa rascándote los brazos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Honguitos, pues. Entonces, por eso es que se prevé mejor que el archivo físico quede bien guardado, bien conservado y lo que se maneje sea el digital. Bueno, seguimos. Control de asistencia también hay que manejar esto. Ahora hay varias formas de control. Cada vez se hace más tecnológico el control de asistencia, ¿no? Y ahí los reportes, vacaciones, registro de licencias y permisos, entre otros. Administración de personas también, desplazamiento, proceso que comprende la gestión del movimiento de los servidores civiles a otros puestos o funciones o fuera de la entidad. Creo que ya hemos hablado ahí, por ejemplo, desplazamientos por designación. A mí, por ejemplo, yo trabajaba en el Instituto Nacional de Administración Pública y llegó el ministro de Salud que había sido profesor de la Cayetano y me conocía y pidió que me permitieran que él me designe como gerente, pero como director técnico de administración. Y salió mi resolución. Entonces yo fui al Ministerio de Salud designado como un desplazamiento. Y cuando terminó la designación, regresé a mi puesto en el instituto. Claro, que estuve menos de 15 días porque después me fui como gerente de recursos humanos al Instituto Peruano de Seguridad Social. Así se llamaba en ese tiempo. Bueno, rotación, que es cambiar de puesto, ¿no? Destaque, que es cuando te envían a trabajar a otra entidad por un tiempo
limitado, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos hay un abuso del destaque. A un médico lo contratan para trabajar en la frontera y el médico mueve sus hilos, sus amigos, para que lo destaquen al hospital. Si tú vieras cuánta cantidad de destacados hay en los hospitales, te quedas sorprendida. Bueno, estos son pues los movimientos de personal, ¿no? Encargo de funciones, comisión de servicio, etcétera. Y los procedimientos disciplinarios que vamos a ver que es cómo actuar para sancionar a los trabajadores que han cometido faltas. Y la desvinculación, que es pues el cese, ¿no? Que procede cuando denuncias, cuando falleces, o también cuando eres destituido, cuando eres sancionado. ¿Ok? Acá hay una directiva que norma la gestión de los procesos en el régimen del servicio civil. En materia de gestión de procesos del régimen, ¿no? Establecer reglas comunes del proceso de selección para promover que las entidades públicas cuenten con servidores civiles idóneos de acuerdo a los perfiles de puesto. Y también hay una ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación en el sector en caso de parentesco. Esto es para evitar pues el nepotismo, ¿no? Esto es importante, ¿eh? Porque el nepotismo últimamente se ha ampliado, incluso puede ser que yo haya tenido hijo con una mujer que nunca me he casado, pero ella está incluida en lo que se reconocería como los que están vinculados a mí, como también el hijo de ambos. Entonces, ahí, si yo los ingreso a trabajar, estoy en nepotismo, ¿no? Bueno, rendimiento. Se identifica, reconoce y promueve el aporte de los servidores civiles a los objetivos y metas institucionales. Asimismo, por medio de este sistema, se evidencia la necesidad de los servidores para mejorar el desempeño de su puesto, así como una consecuencia de ello de la entidad. Ahí viene la famosa evaluación del desempeño, ¿no? Proceso integral, sistemático, etcétera. Simplemente para comentarles, porque ustedes pueden leer lo que está escrito. La evaluación del desempeño que está proponiendo Servir es un avance en realidad, porque no es evaluación del desempeño por las características del trabajador, sino por el trabajo del trabajador, los resultados del trabajo. No te mido a ti si te portaste bien, si eres acomedido o no, te mido por metas. En otras palabras, al chofer no lo vas a medir si el chofer es simpático, si el chofer es ¿cómo se llama? Gracioso, qué sé yo, ¿no? No. Al chofer lo vas a medir con una meta, 0 papeletas en el semestre, lo cual significa que maneja con cuidado y bien. ¿Ok? Entonces, la evaluación del desempeño es poner metas. Lo vas a medir por el resultado de su trabajo al trabajador, ¿no? Y hay un plan anual de evaluaciones que debería ejecutarse. Lo interesante es que si tú sales con 2 evaluaciones negativas, te cortan el vínculo laboral. En otras palabras, te despiden. Gestión de la compensación. La gestión del conjunto de ingresos y beneficios que la entidad estira al servidor como contraprestación a la contribución. Esas remuneraciones en realidad, ¿no es cierto? Administración de las compensaciones, gestión de las compensaciones económicas y no económicas, porque hay 2 tipos de compensaciones que establecen, ¿no? Las económicas, que es en dinero directo, que son remuneraciones propiamente, y las no económicas, que sean como bonificaciones, que también te pueden dar en ropa, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al pacto colectivo, te compran 2 ternos al año, te ponen zapatos, etcétera. Entonces, pero todo eso se contabiliza. Eh, la liquidación de beneficios sociales, pago de aportes, detención de impuestos, entre otros. ¿Qué cosas se espera? Reportes de planilla, aquí es donde se hacen las planillas, resoluciones de beneficios, boleta de pagos, reporte de compensaciones no económicas, entre otros. Y la administración de pensiones comprende el registro de pensiones y resoluciones de otorgamiento de pensiones, boleta de pensiones, en caso corresponda por ley a la entidad. Vuelvo a decirles, en el último año
se ha dado disposiciones para que todas las pensiones que pagaban las entidades públicas pasen a ser pagadas directamente por la ONP. Y el MEF le está dando el dinero ya no a la entidad, sino a la Oficina Nacional de Pensiones para que pague. Algunas se han quedado todavía con la labor de pago, como es el Seguro Social en lo que son los 2530. Y ahí tienen ustedes también la aprobación del cuadro puesto de la entidad. ¿No se acuerda que hemos mencionado el cuadro puesto de la entidad una buena cantidad de veces? Ahí está pues, ¿no? Servir da la conformidad y el mes valida para poner la plata, ¿ok? Y ahí tienen ustedes este cuadro de puesto, ¿no? A ver, acá estarían los puestos y acá estarían las remuneraciones, las compensaciones de acuerdo a la reglamentación correspondiente. El monto total de las remuneraciones, o compensaciones, se divide entre 14 para pagar mensualmente más una gratificación de julio y otra en diciembre. Eso es el cuadro de puesto de la entidad. Pero este cuadro es para las entidades que han ingresado al servicio civil. Aquellas entidades que ya ingresaron al servicio civil. ¿Ok? Muy bien. Y también lo del catálogo único, ¿no? Se aprobó la actualización del catálogo único de conceptos de ingreso. ¿Por qué un catálogo único? Porque había demasiados conceptos de ingreso. Por ejemplo, en algún lugar había bonificación por madre viuda. En serio, no es broma. Conseguida a través de un pacto colectivo. Entonces, hay un conjunto, o los municipales que tienen el 5 de noviembre, el, el Día de la Escoba, ¿no? Hay una bonificación por el Día de la Escoba, un sueldo, en algunas municipalidades, no todas, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el MEP a través de esta dirección es hacer un catálogo único, que haya una sola, algo así como un solo registro de los pagos que se pueden hacer. No se podría hacer ninguno que no esté ahí. Y esto tendría que reflejarse en la planilla única de pagos del sector público. ¿Ok? Otra cosa es el sistema de pensiones. La ley ha establecido que hay que adecuar el sistema de pensiones en dos sentidos. El primero, que también perciban pensiones quienes no han cumplido con 20 años. Si tienes 10 años de aporte, lo reconocen y te dan una pensión, si no me equivoco, de 250 soles, 250 soles mensuales. Si has aportado hasta 15 años, va entre 300 y 350, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ahora, si has aportado 20 o más, ya pues te corresponde la pensión regular, ¿ok? Entonces, ese es un punto. El otro punto es un reconocimiento del Tribunal Constitucional de que la pensión no es un ingreso que percibimos del Estado. Lo que estamos percibiendo es la devolución de nuestra plata, de nuestra propiedad, de nuestro patrimonio, porque la pensión se ha formado con qué? Con lo que nos han sacado de la planilla, del dinero que hemos ganado, nos han tomado una porción y lo han depositado en una canasta con la promesa de que cuando estés viejito te lo devuelvo. Ah, pero entonces no me estás dando tu dinero, sino que me estás devolviendo mi dinero. Ese es lo que dice el Tribunal Constitucional. Por eso que también ya está bien claro que no hay impedimento, no hay doble percepción. Si yo tengo pensión y regreso a trabajar al sector público, voy a percibir mi sueldo como trabajador público y mi pensión, los dos. Ya no tengo que suspender nada. Por si acaso, eso en cuanto a las pensiones, ¿no? Acá tienen lo que hemos dicho de acceso a una pensión proporcional y un acuerdo del Consejo Directivo, ¿no? Contratación directa de puesto bajo. Esta directiva es para contratar al personal que ya entró al servicio civil y que requieren con urgencia que comience a funcionar, especialmente los puestos directivos. ¿Ok? El sexto, subsistema de gestión del desarrollo y la capacitación. Ahí tendremos. ¿Ok?
contiene las políticas de progresión en la carrera y desarrollo de capacidades destinadas a garantizar los aprendizajes individuales y colectivos necesarios para el logro de las facilidades organizativas, desarrollando las competencias de los servidores y en los casos que corresponda, estimulando su desarrollo profesional. Entonces, esto es algo muy, pero muy importante, ¿de acuerdo? Y tenemos ahí capacitación. Aquí se ha hecho una distinción un poco arbitraria porque en el mundo académico no se considera así, ¿no? Por ejemplo, se considera que la capacitación, ahí comprende la formación laboral y la formación profesional, ¿no es cierto? Entonces, y el producto que se espera es un diagnóstico de necesidad de capacitación. El plan de desarrollo de la persona es un plan de capacitación, pero con presupuesto. Los formatos de ejecución de las capacitaciones, registro de asistencia, formato de compromiso o devolución de la capacitación, evaluación de capacitación, reacción, aprendizaje, aplicación, impactos, registro de capacitaciones internas y externas. Incluso lo que es capacitación lo han considerado también la formación de posgrado, lo cual no debería ser, pero lo han considerado. La posibilidad de que la entidad o servir financie el posgrado a algunos trabajadores. Muy bien, y la progresión en la carrera, ¿no? Proceso mediante el cual los servidores desarrollan una línea de carrera a través de concursos públicos de méritos, siempre y cuando su régimen laboral lo contemple, ¿no? Ahí hay un plan de línea de carreras, diagnóstico del potencial y desarrollo, entre otros. El último subsistema para mí es el más importante, porque comprende cosas nuevas también. Las relaciones que se establecen entre las organizaciones y sus servidores civiles en torno a las políticas y prácticas de personal. A ver, veamos. Primero, relaciones laborales individuales y colectivas. Este proceso busca realizar actividades de prevención y resolución de conflictos. Comprende las relaciones individuales, por las cuales cada servidor recurre por sus propios intereses o la vulneración de sus derechos en temas de incorporación, compensación, sindicación, desvinculación y otros. Incluye las funciones que establece la ley en cooperación con el Tribunal del Servicio Civil. Asimismo, comprende las relaciones colectivas. En un principio, Servir prohibió la negociación colectiva. El Tribunal Constitucional le corrigió y le dijo que la negociación colectiva estaba reconocida eh, supraconstitucionalmente por la Organización Internacional del Trabajo y que el Estado peruano había firmado el convenio con el cual lo hacía suyo constitucionalmente. Entonces, por lo tanto, no se podía suprimir la negociación colectiva y encargaba que el Congreso diera una ley al respecto. Esta ley se ha dado y ahora hay un sistema para negociar colectivamente, ¿no? ¿Qué producto se espera de esto? Registro de sindicatos, resolución de asuntos laborales individuales y colectivos, registro de pliegos, reclamos y convenios colectivos. Y en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, comprende las actividades orientadas a promover la prevención de riesgos de los servidores en el ejercicio de su labor que puedan afectar su salud o integridad, así como la protección del patrimonio de la entidad y el medio ambiente. ¿Qué productos se espera? Plan y programas de seguridad y salud en el trabajo, plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, registro de incidentes por seguridad y salud en el trabajo. Este registro de incidentes es para establecer una política de riesgos, diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, identificación de peligros y evaluación de riesgos, entre otros. Entonces, esto es un campo que sí se viene desarrollando en muchas entidades y que es muy importante. Vamos a ver bienestar social. Las actividades orientadas a propiciar las condiciones para generar un buen ambiente de trabajo que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores. Incluye la identificación y atención de la necesidad de los servidores civiles y el desarrollo de programas de bienestar social
tipo asistenciales, recreativos, culturales, deportivos, celebraciones, entre otros. ¿Qué se espera? Un plan de bienestar social, convenio con instituciones para facilidades del servidor civil, evaluación de satisfacción de las actividades sociales, entre otras. Y finalmente, ¿no? Cultura y clima organizacional. Aquí debemos tener cuidado en lo que estamos planteando. ¿Qué cosa es cultura? La forma característica de pensar y hacer las cosas en una entidad en base a principios, valores, creencias, conductas y normas, entre otros, que adoptan y comparten los miembros de una organización, incluyendo la identificación, definición, promoción y medición de la cultura y los planes de acción de mejora del proceso. El clima es la percepción que tiene el trabajador de las relaciones de trabajo, ¿no? Percepción colectiva. Ambos se pueden modificar para efectos de impulsar una mayor vinculación con la organización. ¿Qué se espera? Diagnóstico de cultura y medición del clima, planes de acción de mejora de clima y cultura organizacional, entre otros. Sí se puede hacer esto. Y la comunicación interna, proceso mediante el cual se transmite y comparte mensajes dirigidos al servidor con un contenido adecuado que cumpla las características de integridad y claridad, con la finalidad de generar unidad de visión, propósito e interés. Comprende el diagnóstico, la definición de mensajes, la identificación de los medios, etc. Debe haber un plan de comunicación interna, incluyendo la implementación de técnicas de comunicación institucional, entre otros. Si logramos en una institución desarrollar una muy buena comunicación interna, tengan ustedes la seguridad de que eliminamos los chismes, eliminamos la desconfianza. La buena comunicación debería partir, por ejemplo, yo en una institución que asesora en esto, los jefes cada 15 días se reunían con su personal para dos cosas. La primera, ¿no? Evaluar cómo iban trabajando y hacer algunos ajustes y cambios ahí. Y la segunda, que era la importante, expresar los acuerdos que se habían tomado en la alta dirección referente a diferentes asuntos de trabajo. Ahí se rompía con el chisme. ¿Por qué? Porque el jefe expresaba con claridad lo que se había acordado. ¿Ok? Entonces, la comunicación interna no solamente es de repartir papelitos, folletos, no. Es también tener reuniones en las cuales los jefes puedan explicar. Hay una ley que regula disposiciones de negociación colectiva en el sector público, ¿no? Como los he hecho, el Congreso cumplió con dar la ley y se ha establecido un procedimiento para este fin. Y hay una formalización del acuerdo del Consejo Directivo de Servir que se aprobó como opinión vinculante los alcances de esta ley de negociación colectiva, ¿no? Estableció las reglas, el procedimiento para otorgar esto. Y las oficinas de recursos humanos son importantes para atender las funciones relacionadas con el personal dentro de la organización. Han variado en armonía con la evolución de las tendencias. Antes no tenían ninguna importancia, ahora en muchas instituciones es una dirección general o una gerencia independiente o dependiendo directamente de la alta dirección, ¿no? Las funciones de esta oficina a veces se suponían que era solamente el registro de asistencia, pagos, remuneraciones. Pero si estamos viendo lo anterior que hemos visto, la oficina, primero que da soporte a la alta dirección como asesor en problemas de recursos humanos. Y segundo, desempeña funciones muy importantes nuevas para promover una mayor integración del personal y mejorar la calidad de los servicios públicos. Aspectos de gestión. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ninguna. Vamos a aspectos de gestión. En aspecto de gestión vamos a ver algunos instrumentos. El CAP. El CAP es el cuadro para asignación de personal aprobado por los años 70, ¿ya? Pero cuando Servir el año 2014 aprueba su reglamento,
deroga el CAP. Tuvieron que retroceder meses después aprobando una norma de CAP provisional, ¿no es cierto? Ahora, el CAP debe desaparecer cuando se formule el cuadro de puesto de la entidad. ¿Por qué? ¿Qué contiene el CAP? Contiene cargos o puestos de trabajo, ¿no? El reglamento de la ley del servicio civil, el decreto supremo 043, no aprobó el lineamiento relativo a producción del cuadro para asignación de personal CAP. Posteriormente aprobó normas para formular el CAP provisional. Entonces, primero lo derogan y luego el CAP es un documento de gestión de carácter temporal que contiene los cargos definidos y aprobados por la entidad sobre la base de su estructura orgánica. La conducción del proceso de elaboración y formulación del CAP es responsabilidad de recursos humanos. Pero, acá viene el pero, con opinión técnica favorable, quiere decir lo sujeta al órgano encargado de racionalización, que en este caso en las entidades ya no existe, sino que se llama modernización o planificación, ¿no? Muy bien. Para hacer el CAP había que tener algunos supuestos, ¿no? Asignación de nuevas funciones, o sea, asignación de funciones, excepciones previstas en la ley de presupuesto. A veces en la ley de presupuesto autoriza a nombrar y contratar de personas, lo cual obliga a modificar el CAP. Ajuste el total de cargos, tránsito de entidad tipo B, cumplimiento de una orden judicial de reposición, por ejemplo, y entidades creadas bajo el régimen de la 30057, la Ley del Servicio Civil, y entidades que no cuenten con CAP o CAP provisional. Entonces, en 3 niveles de gobierno está a cargo de las oficinas de recursos humanos y, como dicen, debe contar con la opinión favorable de las oficinas de racionalización. Ahí tienen el CAP, ¿no? Donde está denominación de la unión orgánica, el cargo estructural, ¿no es cierto? Acá puede estar pues planificador 2, secretaria 1, qué sé yo, ¿no? ¿Cuántos hay? Total, 2, 3, situación. ¿Está ocupado o solamente está previsto? Porque el CAP puede tener, vamos a poner 88 cargos, pero a lo mejor solamente tenemos en el presupuesto analítico personal 80 plazas. La plaza es la dotación económica para pagar a una persona que desempeña un cargo. Quiere decir que tenemos plata para activar 80 cargos, pero el CAP tiene 88. Los 8 restantes están previstos. No están ocupados ahora, pero están previstos para más adelante. ¿Ok? Entonces, este es el instrumento que hay que trabajar. Ahí tiene usted el CAP, ¿no? En el cual hay algún resumen, funcionarios públicos, empleo de confianza, servidor profesional de ejecutivo. Esta es la clasificación que viene del Instituto Nacional de Administración Pública, que todavía se mantiene, ¿no? Ahí está, funcionario público, empleo de confianza, servidor público directivo superior, ejecutivo, especialista de apoyo. Bueno, el CAP señala pues los puestos que pueden ser cubiertos. Y ahora vienen los puestos, ¿no es cierto? Ya con servir, ya no hablamos de cargos tanto, sino de puestos, porque ese es lo que nos están diciendo. Tenemos que hablar y conversar sobre puestos en la entidad. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de esto. Perfiles de puestos. ¿Qué es un perfil de puesto? Es la información estructurada respecto a la ubicación de un puesto dentro de la estructura orgánica, donde se le fija la misión, las funciones, así como también los requisitos de exigencia que demanda para que una persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente. ¿Está claro? El manual de perfiles de puesto es un documento que describe de manera estructurada todos los perfiles de puesto de la entidad, desarrollados a partir de la estructura orgánica. Se puede tomar en cuenta el ROC, el CAP, el CPS que tenemos y otros documentos, como yo diría, por ejemplo, podría ser los contratos que se hacen con los CAS,
donde está, por ejemplo, las funciones también. Entonces, los perfiles de puestos. El conjunto de perfiles de puestos de una entidad constituye el manual de perfiles de puestos de la entidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Y para qué va a servirnos? Va a servirnos para después poder valorarlo. Tiene dos utilidades el perfil. La primera es definir cuáles son las funciones y responsabilidades de una persona en un puesto de trabajo. Porque podría el trabajador decir, ah, no, esa no es mi función, yo no sé, a mí nadie me dijo, pero un momentito, si en tu perfil de puesto está, es tu responsabilidad cumplirla. Entonces, lo primero que hace un perfil de puestos es definir cuáles son las funciones y responsabilidades en un puesto que lo va a desempeñar una persona. Y lo segundo, que esto me va a servir para varias cosas que tengo que hacer en la gestión. Una de ellas, valorizar el puesto. ¿Cuánto cuesta? Hay una metodología que nos la da el Ministerio de Economía y Finanzas, donde señala cómo se valoriza un puesto. Al final llegar y decir, este puesto de secretaria cuesta 60.000 soles al año. Dividido entre 14 sale más o menos a 5.000 y pico mensual, más dos gratificaciones, julio y diciembre. Este puesto de jefe, de planificador, ¿no? Cuesta 110.000 soles al año, dividido entre 12, más o menos nos va a salir como a 9.000, algo así, mensual, más dos gratificaciones, 14 sueldos. Entonces, el perfil de puesto es útil para muchas cosas, también va a servir para la evaluación. Vamos a ver, ¿cuáles son los pasos para formular un perfil de puesto? Uno, identificar el puesto. Dos, revisar la información sobre el puesto, reglamentos, manuales, guías, etcétera. Elaborar la propuesta de la misión, funciones y coordinaciones principales, identificar las funciones esenciales, validar la misión del puesto y definir habilidades, establecer los requisitos del puesto y consolidar la información del perfil y validar el puesto por el jefe del área. Vamos a ver cada uno de estos pasos. A ver, este es el formulario, mal llamado formato, pero así estamos. El formato del perfil de puesto, ¿no es cierto? Aquí tenemos entonces identificación del puesto, unidad orgánica, denominación, nombre del puesto, claro, dependencia jerárquica, dependencia jerárquica funcional, puesto que supervisa, si es que supervisa. ¿Cuál es la misión del puesto? ¿Para qué se ha creado? Y aquí están las funciones y las coordinaciones principales que realiza. Aquí estaría la formación académica que se requiere, los conocimientos que se exigen, ¿no? Y la experiencia que se requiere. Y también las habilidades o competencias. Entonces, este es el perfil de un puesto que deberíamos trabajar. Ahora, este perfil puede servirnos para valorizar los puestos. ¿Ok? Muy bien. Dice, paso primero, identificación del puesto. Ahí tiene usted, vamos a ver con el ejemplo que nos proporciona servir de un puesto sobre especialista asistente de selección de personal. La denominación se refiere a la categoría general. Por ejemplo, en algunas entidades hay especialista 1, especialista 2, especialista 3, ¿no es cierto? Entonces, este es un especialista 3 y el nombre del puesto es asistente de selección de personal. ¿De quién depende? Del jefe de recursos humanos. Dependencia funcional no tiene tampoco puestos que supervisa. ¿Está claro cómo llenar la primera parte? Muy bien, nos vamos a la segunda. Hay que revisar el mapeo de puesto de la entidad. En caso que no existiera, se revisará otros documentos como el ROF, el organigrama, el CAP, el MOF, el clasificador de cargos, los términos de referencia del personal, especialmente en el CAS y el marco legal.
Todos estos documentos nos servirán de ayuda durante el desarrollo de cada uno de los pasos del perfil de puesto, lo que vamos a redactar. ¿Ok? Paso 3. Elaborar la propuesta de misión, funciones y coordinaciones principales del puesto. Entonces, aquí podemos ubicar a un ocupante referente, ¿no? Que nos informe cuáles las funciones del puesto. Puede ser uno que ha ocupado antes ese puesto o uno incluso que lo está ocupando. Y si fueran varios, mejor todavía. O podría ser un interlocutor experto, alguien que conoce los puestos. Redacción de la propuesta y la misión. La misión es la razón de ser o su finalidad del puesto. ¿Para qué se crea? La redacción de funciones se realiza las modificaciones o actualizaciones de las funciones de acuerdo a la sugerencia de esquemas de redacción de la función del puesto. Vamos a ver ese esquema. Coordinación principal del puesto y con quienes coordina interna y externamente. Bien, ahí está cómo debe redactarse una función. Por favor, presten atención. Tenemos tres elementos: el verbo, el objeto y el resultado. El verbo indica la acción a desarrollar y se redacta en modo infinitivo: ar, ir. Planificar, atender, asistir, evaluar. Y el objeto: ¿sobre qué va a actuar este verbo? Procesos, recursos tecnológicos, personas, objetos, materiales, otros. Y el resultado indica el para qué se hace y es usado cuando es necesario una mejor comprensión de la función. Por ejemplo, para cumplir objetivos, plazos estándares de calidad, presupuestos, entre otros. Vamos a ver un ejemplo. El asistente de selección de personal. Miren su función: analizar las hojas de vida de una de las funciones, ¿eh? Analizar las hojas de vida de los postulantes para clasificarlos según el grado de cumplimiento del perfil del puesto vacante. A ver, primero, el verbo en infinitivo, analizar. El objeto, las hojas de vida de los postulantes. ¿Para qué? Para clasificarlos según el grado de cumplimiento del perfil de puestos vacantes. ¿Está claro la redacción de un perfil? Seguimos. Suponemos que hemos tomado todas las funciones que se cumplen en un puesto. Aquí están todas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que va a haber al costado un cuadrito con 4 columnas. Una F, frecuencia, consecuencias y la complejidad. Con estos tres elementos vamos a valorar las funciones y nos va a dar un puntaje total. Veamos cómo hacer esto. ¿Cómo identificamos las funciones esenciales? Aplicamos el teorema de Pareto, ¿no? El cual nos permite anunciar las funciones y el puesto, las 4 funciones con mayor puntuación y que agregan mayor valor a los resultados. F, frecuencia. C, consecuencia de no aplicación o ejecución errada, con complejidad o grado de dificultad. ¿Y cómo se va a calcular? Por ejemplo, el total del valor del puesto va a ser C, consecuencias, por complejidad más frecuencia. Vamos a ver los casos, ¿qué les parece? Ahí tienen usted, y estas son las tablas que se aplicarían, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a poner acá, frecuencia. Todos los días, 5 puntos. Si es, cada muchos meses, 1 punto. Una vez al mes, 2 puntos. Una vez cada 15 días, 3. Una vez a la semana, 4. Todos los días, 5. Esto es para valorar la frecuencia de la función y las consecuencias de error o no aplicación. Consecuencias muy graves pueden afectar a toda la organización en múltiples aspectos. 5 puntos. Y si vale 1 punto, es consecuencias que son mínimas, no pasa nada, ¿no? ¿Ok? Y tenemos aquí la complejidad. Máxima complejidad en actividad
demanda el mayor grado de esfuerzo, conocimiento y habilidades. De repente, pues, esta función la debe cumplir una persona que tiene mucha experiencia o que tiene una alta formación, debe tener un grado de magíster, doctor por lo menos. Pero si no es así, pues menos puntos. Entonces, usted aplicando estos criterios va a colocarle 5, 4, 3, 2, 1 a la función. Y ahí lo tiene. ¿Ve? Puntuar cada una de las funciones de acuerdo a los factores y los grados que existen en la tabla que hemos visto, ¿no? Entonces tenemos ahí frecuencia. Por ejemplo, vamos a poner esta, ¿ya? La primera. Frecuencia 4. ¿Qué quiere decir? Que es semanal, por lo menos, ¿no es cierto? Complejidad, perdón, consecuencias 4. Quiere decir que si no se hace es grave, ¿ah? Y complejidad 3. Entonces, ¿se acuerdan la fórmula cuál era? A ver, 4 por 3, 12, más 4, 16. ¿Qué es lo que multiplico? La CE por la COM, ¿no? 3 por 4, 12. Y le sumo la frecuencia, 16. Igualito hago aquí, 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 aquí. Y entonces voy obteniendo el puntaje de cada función. ¿Está claro, por favor? Bueno, si tengo los puntajes, puedo identificar cuáles son las funciones esenciales que tienen mayor impacto para el puesto porque generan resultados que agregan valor. Entonces, aquí hemos identificado la primera, la segunda, la cuarta y la quinta como las funciones esenciales. El resto también son importantes, pero estas son las más importantes. ¿Ok? Estas funciones son las que definen el puesto. Muy bien. Entonces, hay que validar la misión del puesto, ¿no? Ahí indicar la acción a desarrollar, redactar el verbo en infinitivo también, objeto sobre qué afectará, marco general de actuación y resultado. Por ejemplo, acá a ver, asistente de selección de personal. ¿Cuál es la misión? ¿Para qué se ha creado ese puesto? Para atender los requerimientos de personal de las unidades orgánicas de acuerdo al procedimiento de selección de personal para dotar de servidores públicos calificados a la entidad. Ahí está el verbo atender, el objeto, los requerimientos de personal de las unidades orgánicas, el marco general de actuación de acuerdo al procedimiento de selección de personal. ¿Y para qué? Para dotar de servidores públicos a la entidad. ¿Está claro? Por favor, ¿estaría claro el objetivo de esto? A ver, comentarios. Como ya tenemos las 4 funciones más importantes, son estas que están aquí, ¿no? Estas son las 4 que han sacado mayor puntaje. Las redacto aquí y me van a servir para formular la propuesta de la misión del puesto. ¿Y qué habilidades requiero? Atención, análisis, empatía, comunicación oral. Entonces, va a haber una propuesta inicial y una propuesta de misión inicial y una definición de misión del puesto después de analizar las 4 funciones más importantes. Las habilidades son cualidades de las personas que son inherentes a sus características personales o son adquiridas por la práctica constante también. Por eso nos preguntamos, ¿no? ¿Qué habilidades son requeridas para realizar eficientemente las funciones? Se establece 3 y 4 habilidades principales para el puesto. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros, por favor. Yo temo estar corriendo y de repente, pues, no estoy siendo claro en mi explicación. Sigamos. Paso 6, requisitos. Ya tenemos las funciones. Ahora, ¿qué requisitos pedimos a quien desempeña el puesto? ¿No? En base a las funciones esenciales, a las 4 que hemos visto,
Establecemos la formación académica, conocimiento, experiencia para el puesto. Para eso se utiliza una matriz, ¿no? Que tiene que ver con formación académica, que tiene que ver con conocimientos y que tiene que ver con experiencia. Formación académica. Para obtener los requisitos de formación académica hay que revisar la misión y las funciones esenciales del puesto y posteriormente establezca los siguientes requisitos, ¿no? Formación académica. Necesitamos estudios secundarios o estudios técnicos a nivel básico o superior, no universitario, o estudios universitarios si se requiere estudios completos, grados, situaciones académicas, ¿no? Se considera egresado o bachiller o titulado en algunos estudios. De repente, para el puesto requerimos solamente un bachiller o un egresado. Asimismo, se puede indicar si se requiere el grado de magíster o doctor. Si es un puesto muy complicado, probablemente requerimos un grado mayor, un maestro o un doctor en alguna especialidad, considerando para ella si debe ser egresado o titulado como magíster o doctor. Para llamarse doctor tiene que ser graduado, igual que magíster. Si no, simplemente son egresados. Conocimientos. Los conocimientos que describen deben validarse con certificaciones, prueba técnica, entrevista o algún otro mecanismo que evidencie el cumplimiento del requisito de conocimiento. Esto es importante para verificar la idoneidad de los candidatos en los procesos de selección de personal. Bueno, ¿qué conocimientos requerimos? A ver, puede ser idiomas, pues debe validarlo con un certificado. No, ¿sabes qué? Para este puesto se requiere que tengas un curso de abastecimiento, porque vas a entrar a ese campo. No, para este puesto se requiere que conozcas recursos humanos, por lo tanto debes tener un curso de gestión de recursos humanos, por lo menos. Para este puesto se requiere que conozcas presupuesto, debes tener un curso de presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué conocimiento se requiere para el puesto? Ahora también puede estar ahí los conocimientos vinculados a la tecnología, conocer cómo funciona la inteligencia artificial, por ejemplo. Experiencia. Proceda a revisar la misión y funciones esenciales del puesto en base al análisis, establezca los requisitos de experiencia general y específica que se requieren. Experiencia general podría ser, bueno, experiencia general en contabilidad no menor a 5 años y experiencia específica en el sector público en contabilidad de 3 años por lo menos. Entonces usted está viendo ahí la general y la específica, que es la que podríamos solicitar nosotros. ¿No es cierto? ¿Ok? Bien. Una vez que tenemos esto, ahora hay que consolidar la información del perfil del puesto. Bueno, ya tenemos toda la información y vamos a colocarla en el perfil del puesto. Ahí tenemos verificar la pertinencia del contenido de la información, la identificación correcta del puesto, hay coherencia de la misión con las funciones establecidas para el puesto, el ROP de la unidad orgánica, la sugerencia del esquema de redacción de la misión, hay alineamiento de la función del puesto con el ROP de la unidad orgánica y la sugerencia del esquema de redacción de funciones, la descripción es pertinente de las coordinaciones internas y externas que se realizan en el puesto, la formación académica, los conocimientos, la experiencia y las habilidades principales establecidas deben ser pertinentes para desarrollar toda la función del puesto. Entonces, esta información debemos consolidarla y validarla propiamente, porque luego viene pues ya la validación de la información del puesto, ¿no es cierto? ¿Quién la valida? El jefe de la unión orgánica y va a revisar la información contenida en el puesto. Es importante, ¿no? Porque este señor que se supone que va a dirigir a los trabajadores que desempeñen estas funciones, pues tiene que validar que el perfil está bien hecho. Aquí podrían presentarse algunos ajustes, ¿no?
de la experiencia que tengo, cuando se formula un perfil de puesto basado en la declaración del trabajador que esté en el puesto, este tiende a inflar las responsabilidades, hacer que aparezca como que es un cargo más importante de lo que es. Pero ¿quién puede desinflar esa mala proyección? El jefe, porque el jefe sabe qué funciones le pide, qué tareas le entrega y qué resultados espera. Entonces, la validación es ese paso. Y con esto pues tendríamos concluido el perfil del puesto. Ahora, imagínense, armar uno, dos, tres. Yo he trabajado los perfiles de puesto de algunas entidades. En IMARPE hice los perfiles de puestos relacionados con recursos humanos y con algunos puestos de incorporación judicial. En la Universidad de Ingeniería hice los perfiles de puestos de toda una facultad. Ese fue mi contrato. En su salud trabajamos todos los puestos de la entidad. Es decir, hay experiencia sobre esto, ¿no? Pero es importante. Vuelvo a decirle, ¿por qué es importante? Dos razones por lo menos. La primera es que aquí están las funciones y responsabilidades que tiene que cumplir ¿quién? La persona que desempeña el puesto. No puede decir, no, yo no sabía, no, no era mi responsable. Discúlpame, tu perfil de puesto dice esto. Esa es tu responsabilidad. Esas funciones debiste cumplirlas. ¿Ok? Y la segunda es que esta ficha me puede servir para varias cosas. Uno, de acá podría haber una evaluación del desempeño, claro, tomando las cuatro funciones básicas, yo puedo proyectar una evaluación del desempeño con indicadores, basándome en esas cuatro funciones claves. ¿Qué más puedo hacer? Puedo valorar el puesto. Con la información que tengo del puesto, puedo aplicar la directiva del MEF, en la cual establece criterios para validar el puesto, perdón, para valorar el puesto. Después de la valoración, puede puesto anualmente cuesta 110.000 soles, o este puesto anualmente cuesta 80.000 soles. Y hemos dicho que para hacer el cuadro puesto de la entidad tiene dos partes importantes. ¿Cuáles son? El puesto y el valor. El valor anual que se divide en 14 para dar 12 sueldos y 2 gratificaciones. Entonces, la formulación de perfiles de puestos es clave. Ahora, tocaremos algo que está previsto en la norma. Hay algunas entidades que han avanzado en esto de las compensaciones, ¿no? Por ejemplo, la gente que trabaja en el Ministerio de Salud, los médicos, etcétera, se les está aplicando una versión de esto. Pero esto es lo que dice la ley acerca de las compensaciones a futuro, ¿no? Está compuesta por dos, la principal y la ajustada. Y vamos a ver que también está compuesta por la priorizada. Entonces, principal, ajustada y priorizada. Acuérdense, PAP, principal, ajustada y priorizada. Entonces, la principal y la ajustada es la contraprestación en dinero por las actividades realizadas por el servidor civil en un determinado puesto. Es de libre disposición, que sí puede hacer con ello lo que quiera. Se determina con un monto anual, 12 pagos mensuales y 2 aguinaldos. En algunos casos se añade una valorización priorizada cuando se presentan situaciones atípicas. Si yo soy médico y trabajo en el hospital normalmente, pero ¿qué pasa cuando me mandan al rincón de la selva a la cual puedo llegar solamente después de un día navegando por el río en Pequepeque? Y no puedo salir sino cada 15 días. Entonces, ahí correspondería que me den una priorizada mientras yo esté en ese puesto. Si en algún momento vengo a trabajar al hospital, perdería la priorizada. Igual, si trabajo en una zona donde puede haber accidentes, hay alto riesgo de vida, también podrían darme la priorizada. ¿No es cierto? Situaciones atípicas ahí. ¿Ok?
Entonces, eso es las remuneraciones, es la compensación económica. Entonces, cuando hablo de compensación económica principal, es el valor del puesto. La ajustada es con algunas condiciones distintas del puesto. Por ejemplo, tengo gente a mi mando. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el puesto manejamos, a ver, yo soy administrador, director de administración, y hay entidades que manejan 30 millones al año, como hay otra entidad que maneja 300 millones al año o 600 millones al año. Ahí podría haber un ajuste, ¿no es cierto? Dando una bonificación por manejo de fondos. Y también si tengo personal a mi cargo, ¿ok? Entonces, la principal es la pelada, la remuneración neta, peladita, sí. La ajustada si es que hay condiciones. Y la priorizada cuando se presentan condiciones atípicas. Hasta ahí estaría bien, compensación económica. Y la no económica, beneficios otorgados al servidor civil para motivar y elevar su competitividad, ¿no? Por ejemplo, la no económica podrían ser, nos otorgan 2 ternos al año, uno en verano y otro en invierno. Nos entregan 2 pares de calzados. Nos han puesto un bus para dar la vuelta por algunas zonas y recogernos para venir al trabajo, etcétera. Entonces, son compensaciones, son económicas, pero se le llama no económicas porque no las recibe el trabajador en dinero, las recibe en bienes, en servicios. ¿Ok? Y para comprender mejor esto, vámonos a la composición de la compensación. Valoración principal, ¿se acuerdan? Componente económico determinado para la familia de puestos, conjunto de puestos con funciones, características y propósitos y unidades. Cada familia de puestos se organiza en niveles de menor a mayor complejidad de funciones y responsabilidades. Entonces, es la principal, es lo que vale el puesto. La valorización ajustada, monto asignado del puesto que en realidad son la entidad a la que pertenece. Me explico. Si el puesto pertenece a un ministerio, vale más que un puesto que pertenece a un instituto. ¿Ok? En la metodología también distingue por el monto económico que maneja cada entidad. En función a criterios de jerarquía, responsabilidad, presupuesto a cargo, personal directamente a su cargo, alcance de sus decisiones o montos que involucran las decisiones sobre recursos del Estado. Se toman estos criterios para hacer una valorización ajustada. Y a esto, una priorizada, como hemos dicho, ¿no? Cuando debido a condiciones de accesibilidad geográfica, ¿no? Altitud, riesgo de vida, riesgo legal o servicios efectivos en el extranjero, se presentan situaciones atípicas para el desempeño del puesto. El abono de este concepto procede solo mientras se mantengan las condiciones para su asignación. El monto de esta valorización se determinará mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Se incluye bajo el concepto de compensación económica de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley del Servicio Civil, las vacaciones y los aguinaldos. Aquí tienen ustedes el cuadro de puesta en la entidad donde podemos ver este tipo de compensaciones. ¿Qué les parece? A ver, leámoslo con cuidado, por favor, ¿ya? Acá está el puesto, ¿no? Aquí tenemos especialista en planeamiento. A ver, la principal es 78.000, la ajustada 47.000. No tiene priorizada, quiere decir que no hay riesgos ahí. El total, 126.000. Y estos 126.000 divididos entre 14 sale 9.011 soles. ¿Está claro cómo se determinaría? Se determina la principal, se le agrega la ajustada y si hubiera priorizada también, si no, no. Sumado todo eso, da un monto. Ese monto se divide en 14. Y entonces el sueldo mensual sería 9.011. Veamos otro.
A ver, analista de presupuesto, ¿ya? Igualito, 49.875 la principal, ¿sí? La ajustada es 29.925, total hace 79.800. Entre 14, 5.700. Eso es lo que sería mensualmente, ¿no? Y tiene usted ahí pues varios, ¿no? Que podría verse con mayor detalle. Pero creo que está claro dos cosas. ¿Para qué sirven los perfiles de puesto? Para ubicarlos aquí previa valoración. El puesto ha sido valorado. La valoración se refiere a qué remuneración principal ajustada y o priorizada se le asigna. La suma de todas ellas da el monto total que se divide entre 14 y señala el sueldo mensual y también el aguinaldo correspondiente, las gratificaciones correspondientes. ¿Está claro? Este sería el cuadro opuesto de la entidad. Y aquí estamos viendo el tipo de remuneraciones. Bueno, acá hay un listado de puestos de confianza del Programa Nacional de Plataforma Acción para la Inclusión Social, ¿no? Directivo público, director ejecutivo, posiciones. ¿Ok? Miren, por ejemplo acá, unidades territoriales, coordinador de unidad territorial hay 20 coordinadores, 20 posiciones. En lo demás es una sola posición. Y conversemos en la parte final sobre el reglamento interno de los servidores. El artículo 129 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo 040 establece que todas las entidades están obligadas a contar con un único reglamento interno de los servidores civiles, RIS. Dicho documento tiene como finalidad establecer condiciones en las cuales debe desarrollarse el servicio civil, ¿no? En la entidad. ¿Qué contiene todo esto? Yo he hecho como 4 reglamentos internos a algunas entidades. Procedimiento de incorporación, jornada de servicio, horario, norma de control de asistencia, modalidad de los casos semanales, derecho de obligación del empleador, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tiene usted medidas de prevención y las demás disposiciones que se considere conveniente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda u opinión? Doctor, creo que le están haciendo una pregunta. Buenas noches, profesor. ¿Un servidor desvinculado posteriormente puede trabajar en planilla en el sector público? ¿Y qué norma ampara? Gracias por su respuesta. Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Un servidor desvinculado posteriormente puede trabajar en planilla en el sector público? ¿Y qué norma ampara? Pero desvinculado, ¿por qué? Eso preguntó la señorita Mary. Mire, la desvinculación es que se cortó la relación laboral. Puede haber por varias razones. Yo renuncio y luego regreso a trabajar en otra entidad. Donde no puedo regresar inmediatamente es cuando ha sido por un proceso disciplinario, se ha habido destitución. Ahí son 5 años que no puedo regresar al sector público. Y por Entonces, cese de servicios, ¿cómo? y por cese de servicios, No le entiendo la pregunta. la pregunta es si un servidor es que está desvinculado posteriormente puede trabajar en planilla, ¿no? Por el sector público, ¿qué norma lo ampara? Si usted Perdón, dice sí, pero pero ¿por qué está desvinculado, pues? ya, por eso le digo. Ahora, si esta desvinculación puede ser por término de contrato. Ah, sí, terminó el contrato, puede regresar a trabajar previo concurso. Ah, ya, No, concurso. no, 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 no es que yo ya dejé de trabajar, ahora ustedes me dan trabajo aquí. No, previo concurso. Gano el Mm, concurso, entro a trabajar. correcto, ya. Ahora, ten cuidado que sí, la desvinculación fue por sanción de destitución. Son 5 años que tiene que pasarse sin que pueda intentar regresar al sector público. Público, correcto. Pero sí, en este caso de desvinculación, como usted comenta, puede ser por indisciplinación, por indisciplina del
del trabajador, ¿puede trabajar en una entidad privada? Eso no impide. La Ay, entidad ay, privada puede contratar hasta un delincuente, a un reo, ay. sale de la prisión y lo contrata. Eso es, la entidad privada es libre para contratar. Ah, correcto, correcto. Pero siempre hay unas reglas también en la entidad privada. Correcto. En muchos casos las entidades privadas se cuidan, pues, ¿no? Pero puede contratarlo. Bueno, creo que les dije que comienzo a la hora y termino a la hora. Les quedo muy agradecido.